mi primer hija, ya las tuve de grandes, ya se comprenderán. Yo me daba por ya en esta época estar yendo y viniendo de la costa, al mejor estilo mi primo, completamente despreocupado. Pero bueno, llegaron las nenas. Siempre fui un tipo que se cuidó al extremo por fobias, producto quizás de mi relación con mi padre. Pero cuando fue el embarazo de Lucianita, mi primera hija, créeme que estaba terminando una transición del país, que es la que comentaba, para comenzar con otra, muy parecida a la que se está viviendo hoy. Yo estaba restaurando una Cupetorino. Tenía otra Cupetorino, que es la que usaba yo permanentemente, porque el tipo no podía andar en otra cosa que no sea una Cupetorino. Había que tener una Cupetorino, como ahora tengo una Cupetorino. Estaba haciendo mi casa donde vos me ves ahora. Estaba restaurando la casa donde me crié, que vivía con mi vieja. A todo eso me llega la noticia que, bueno, la madre de mis hijas estaba embarazada. Bueno, listo, quédate tranquila que acá hay espalda. Me dice, mirá, mi casa, para tener una criatura, van para atrás, vos la conocés. Quédate tranquila. Yo, obviamente, si llegué a esta altura del campeonato, sin ningún tipo de problema, de hecho he perdido alguna que otra pareja por mi negación a ser padre. Alguna pareja mía estaba proyectando dónde ponía la cuna en el futuro, yo estaba proyectando que ahí podía armar un tablero con herramientas. Pero bueno, me pasó que se complicó. Tuve que vender la Coupé Torino restaurada. La restauré al 9 puntos a esa Coupé. Fui hasta Luján, volví y la vendí. Con la plata de esa Coupé Torino hice, o mejoré, pero prácticamente la hice de vuelta, la casa que hoy es de mis hijas, obviamente en el terreno de la madre. Yo nunca aspiré a nada de eso. Pero te quiero decir que en esos momentos me desvelaba como nunca me había desvelado, pensando en la incertidumbre de qué pasa si mañana no suena el teléfono. ¿Qué pasa si mañana no suena el teléfono? La criaturita necesita pañales, necesita Nutrilón, porque bueno, a la madre se le ocurrió que necesitaba Nutrilón. Yo como no sé nada de bebés, no sabía nada de bebés hasta ese momento, digo, bueno, si lo dice debe saber. Compraba una lata así de leche, digo, bueno, esto debe durar un mes, 2 meses. A la semana me mandaba un mensaje, a la semana. A los 3 días, estaba laburando, mandaba un mensaje, cuando venís trae una lata de Nutrilón. La lata de Nutrilón, no sé cuánto está ahora, pero en aquel momento representaba la cena de toda la semana de nosotros dos. En una lata de leche, más los pañales, el óleo, y ya había quedado. Pero bueno, se salió. ¿A qué voy con todo esto? En que yo te comprendo claramente que la incertidumbre desvela. El qué va a pasar mañana cuando tenés familia. Yo solo, en este momento, te digo, estaría en la costa yendo y viniendo. Sí, me va para atrás, me va mal. De hecho, ya te parás de una manera que no te va a ir tan mal, pero con tener para comprar 2 pancitos y 100 gramos de mortadela, de hambre no nos vamos a morir. Después somos tipos que salimos con 2 llaves, 2 destornilladores, 2 pinzas y el día lo hacemos. O sea, como mínimo el hombre en el día debe ganar lo que consume. Eso es así, eso es así. Y quédate tranquilo que en el momento que salgas a buscarlo, va a estar. Yo soy un convencido de eso. Pero Dios no me castigue mañana tener todos los quilombos que no. Pero la incertidumbre es lo más complicado cuando uno anda por cuenta propia o en forma independiente.